Muchas gracias por quedaros y por estar aquí en la Academia de Cine, en esta quinta edición del ciclo Mujeres que no lloran, que organiza la Asociación de Mujeres Cineastas CIMA. Hay un número muy inquietante de que las actrices a partir de los 35 años dejan de existir para los directores y para el cine español, y con este ciclo lo que se quería y se pretendía es poner en valor a los personajes femeninos. Hoy nos acompaña Ana Castillo, que no está en esa situación todavía porque es mucho más joven. Acabamos de ver La llamada, la primera película de Javier Ambrós y Javier Calvo, los conocidos Javis, con su primera película, que tuvo una nominación al Goya para ellos como directores noveles, que ganó el Goya a la mejor canción que acabáis de escuchar, y que tuvo a dos de sus actrices nominadas en la encuesta, y la propia Ana, que el año pasado también ganó el Goya Actriz Revelación por su papel en El olivo de Itziar Boyain. También nos acompaña hoy Pilar Robla, bienvenida, directora de producción de La llamada, pero también de otras muchísimas películas. Empezamos contigo, Ana. A mí me gusta mucho como papel femenino porque no tiene miedo a enfrentarse a sus sentimientos. De hecho, hace consciente a las demás de sus propios conflictos y de que no hay que tener miedo a afrontarlos. Sí, es verdad, es como el personaje que al final resuelve, pero lo que mola de Susana es que es muy terrenal, es muy práctica, pero es muy valiente. Sobre todo yo creo que Susana es muy valiente y no tiene ningún miedo a lo que le pasa, y de repente ella está toda la película como rayada por lo que le pasa a su amiga, y cuando lo entiende tampoco le parece tan grave, en el sentido de que, bueno, pues si es esto, vayamos a ver qué hacemos. Pero yo siempre he admirado muchísimo a Susana, me gusta mucho, me cae muy bien. Sí. La obra se estrena en el Teatro Lara, La llamada, pero luego deciden que se ponga en marcha la producción cinematográfica, y ahí supongo que entras tú. Enrique López Lavinge se pone en contacto con los Javis, me parece, y bueno, al final deciden, los Javis tenían muchas ganas de... Tenían intención de que se convirtiera en película, pero creo que al principio no tenían la intención de dirigirla. Y primero fui a ver la obra de teatro, o sea, me llamaron para decirme el proyecto, fui a ver la obra, que me entusiasmó, y dije, bueno, ya aquí me tengo que meter. Y luego, además, Enrique López me presentó a los Javis, hicimos una reunión en la oficina y ahí lo tuve clarísimo, porque me parece una gente muy fresca, con muy poco miedo, y eso es algo que yo también he echado de menos en nuestra generación. Por eso crean personajes para mí con mucha fuerza, que hacían falta. No hubo otras actrices pasando por el casting porque me los cargo directamente. Yo hice La llamada en teatro durante 3 años, y cuando se creó la idea de hacer la peli... Era el mismo reparto que había en el teatro, sí, en el origen. Que hemos tenido con nosotros a Adriana Hoyos y a un representante de AIGE, que nos han dado datos escalofriantes sobre la presencia y la representatividad y la falta de referentes que tenemos las mujeres en el cine. No sé si vosotros compartís esto o no lo habéis sentido, que dentro de lo que cabe, las directoras de producción tenéis un 44%. Somos las más cercanas, yo creo. Sois las más cercanas a la igualdad, sí. Yo sí lo he vivido, lo que pasa es que tengo mucha suerte porque he caído, de momento estoy cayendo en muy buenas manos, y he hecho personajes que escasean muchísimo en realidad, de chicas súper independientes y muy valientes, muy alejadas de cualquier prototipo de lo que debería ser una chica como se ha visto hasta entonces. Aún así, evidentemente lo veo, sé que soy muy privilegiada, sé que estos personajes escasean, eso da muchísimo miedo, y luego como espectadora sobre todo lo veo mucho más. Las décadas y las generaciones van ayudando a todo este cambio. Yo cuando hice mi primera película, creo que éramos 3 chicas de 50 personas de equipo. Y es verdad que en puesto de responsabilidad pues, es más diferente, también se está tardando más en llegar, y entonces, bueno, es que en el cine español, además, todos los papeles de las mujeres, además de ser no demasiado interesantes, aunque había algunos que sí, por supuesto, hay excepciones, es verdad que siempre tenía que ser alta, rubia, guapa, sobre todo guapa. Y poco a poco parece que va viendo, pues es un personaje como el tuyo en La llamada, pero también en El olivo, ¿no? Sí, claro. Que también es la protagonista. Y además es una chica joven que ni es guapa, ni es femenina, ni lo pretende. Es una chica real, con problemas reales que no tienen nada que ver con ningún chico, ni con una trama de amor romántico. Las directoras, hablando de lo del poder, el año pasado representaron el 16% en el cine español.
cuando la directora además es la guionista, que son el 17%, ¿tú has notado alguna diferencia en cómo es el tratamiento de los personajes femeninos, que la directora va dirigida a un público que sea netamente mujer? No, o sea, La noche, por ejemplo, de Inés París no va dirigido a un público femenino, va dirigido al público. Yo lo que creo que sí que es real es que una directora a veces trata a los personajes femeninos y el punto de vista que tiene en cuanto a lo que quiere contar ese personaje tiende a tener una visión femenina y una sensibilidad distinta, pero tiende, no significa que los directores no la tengan. He encontrado personajes femeninos muy bien escritos y muy profundos y fantástico, que a mí me funcionaban muy bien, escritos por directores, y lo mismo me lo he encontrado con directoras. ¿Cómo ha influido el personaje de Susana en tu vida? Pues yo creo que influyó más al principio de empezar con La llamada, porque justo coincidió en una época de mi vida en la que yo me vine a Madrid a vivir sola. Me sumergí dentro de La llamada durante mucho tiempo, muchos meses, haciendo una gira de teatro y tal. Entonces, para mí, Susana era un poco referente. Sí que es verdad que yo también es que me parecía mucho a ella en su momento. Entonces, aporté cosas mías al personaje, pero el personaje me dio como mucha fuerza durante esa época. De hecho, yo, como una loca adolescente, me tatué Step by Step en la espalda, movidita, sí. Entonces, nunca tomé una decisión en un momento dado, sino que yo de pequeña, lo que tú dices, era lo que más me gustaba, me divertía mucho, yo no sabía que me podía dedicar a esto. Yo seguí estudiando, hice bachillerato, hice psicología, la hacía a distancia porque desde muy adolescente yo trabajaba como actriz y de repente enlacé varios proyectos seguidos y me encontré en Madrid viviendo, trabajando de lleno en una serie y los fines de semana haciendo la gira de La llamada. Después de La llamada he hecho un par de obras de teatro en el Lara también, que es como mi casa ya. El teatro me encanta, lo que pasa es que compaginar teatro y audiovisual a veces hace un poco cuesta arriba. Pero sí, claro, hombre, me fascina el teatro. A mí me encantaría volverte a ver en La llamada. Pues mira, ya no, porque ya lo he hecho, ya está, ya lo he hecho muchísimo. Además, el éxito que tuvo La llamada yo creo que no se lo esperaba absolutamente nadie. De hecho, iba a ser una función de 8 funciones en un hall, como si fuera un microteatro. Lo que pasa es que fue un fenómeno. Yo no entré al principio, entré a los 3 meses o así de que empezara y yo ya había oído hablar muchísimo de La llamada. Y hace poco, hace una semana, se llenó el teatro como nunca en la vida. Creo que tiene algo que ver con OT. Ok. ¿Y dónde creéis que está el éxito del fenómeno? Yo creo que es una defensa, no hay crítica a nada. La llamada la he ido a ver gente religiosa, gente atea, gente de todo tipo. Y en general nadie se siente ofendido porque es una defensa y es un canto a eso, a ser feliz, a luchar por lo que quieres. Entonces, eso te mueve. Y además si lo mezclas con reggaetón y Whitney Houston, con amor. Y luego que los Javis hacen una cosa, que es que todo lo que hacen lo hacen con tanta pasión y creen tanto en lo que hacen, que es que lo contagian. Te lo pegan. ¿Qué haces para trabajar y tener tanto cariño a un personaje? Lo que más me gusta, más que ensayar en sí, es hablar mucho con el director y hacerle muchísimas preguntas, leerme muchísimo el guión. Verónica Forqué estuvo explicando en una charla que ella hace una cosa maravillosa, que es que ella tiene un baúl donde tiene sus características. Y entonces ve un personaje y dice, a ver, ¿este personaje es simpático? No. Bueno, pues entonces la simpatía la dejó en el baúl. Y entonces va como buscando cosas suyas, porque al final somos nosotros quienes estamos ahí, no, ojalá fuera otra, pero soy yo. Entonces, con mis cosas intento como modificarlas y llevarlas lo más parecido al personaje, pero yo trabajo más con la psicología, como entender y empatizar mucho con el personaje. No tengo referentes concretos, o sea, tengo referentes de toda la vida. Yo he crecido viendo las pelis de los 90, entonces a mí mis actrices favoritas son Nicole Kidman, Julia Roberts, Sandra Bullock. Pero no me sirven para personajes en concreto. Bueno, el caso de La llamada en la película es que venían del teatro. Claro, ha sido la película más ensayada del planeta. Que luego también era el reto de romper con un código teatral y llevártelo a un código cinematográfico, pero que eso nos costaba mucho porque de repente hacíamos una escena y esperábamos que alguien aplaudiera. Que era como... Hubo ensayo de repente con personajes nuevos, pero entre nosotras no había casi ensayo. Era como una cosa de código, pero no era como ensayo de personaje, eso lo teníamos muy claro. De hecho, la escena en que yo estoy en la tienda de campaña con Milagros, que me echa la UTAN, esa escena es improvisada.
100%. Tienes una voz que flipas. Ah, gracias, pues mira, un gallo me ha salido. Gracias. Ninguna de las 4 somos cantantes y de hecho ahora vais a ver la llamada al musical y todas cantan que flipas, pero al principio cuando entramos molaba que no fuéramos cantantes porque la gente en su vida canta y no hace falta que todo el mundo cante bien. La relación entre vosotras 4 siempre ha sido estupenda, ¿no? Hemos sido muy amigas de verdad siempre, hemos vivido muchas cosas juntas y nos queremos muchísimo, muchísimo. Y nunca jamás ha habido competitividad entre nosotras. Realmente yo, por ser mujer, en algún momento he notado que sí, pero probablemente no lo asocié a eso. Ahora miro hacia atrás y digo, hombre, yo fui directora de producción con 30 años. A los que te enfrentabas en aquel momento, con los que tenías relación laboral, eran hombres y mayores, con lo cual costaba un poco ganarte el respeto. Yo miro hacia atrás y veo los equipos de hace 20 años y los equipos de ahora y es nada que ver, claro, el número de mujeres en su conjunto. Pero también es verdad que queda mucho. A mí lo que más me llega son chicas que se han sentido como con fuerza para declararse a su mejor amiga, o chicos que han salido del armario y como que con el personaje se han sentido, pues eso, como más arropados. Hay un caso que a mí me encantó, porque es como todo lo contrario. Mi madre se trajo a un compañero de trabajo a ver la función, cuando yo estaba haciendo la función, y este chico hacía unos años había salido de un convento, había sido cura, y había salido de un convento para, bueno, pues porque estaba harto y quería tal, y quería probar a ver cómo era, pues como una Milagros. Y entonces estaba viendo la llamada y dijo, joder, me he equivocado, quiero volver. Gente que de repente redescubre algo en sí mismo y que siente una llamada, sea cual sea, es increíble, es precioso. Y luego, por ejemplo, los Javis cuentan que cada fin de semana reciben mails de gente contando sus casos. Yo he leído alguno y alguno era que te rompía el corazón de la historia tan bonita de esa persona que le había llegado la llamada y que le había ayudado a tomar una decisión importante en su vida. ¿Qué le aconsejarías a una persona, por ejemplo, que tiene tu edad, que está empezando a estudiar interpretación? Yo lo que te diría es que si quieres ser actriz, luches, vamos, todo lo que puedas hasta que no te haga feliz. Si deja de hacerte feliz es que no es eso. Así como hace 20 años no habían chicas estudiando dirección o fotografía porque se pensaba que no se podía, una de las claves es pensar y darte cuenta de que sí se puede, que no es normal que haya un desequilibrio y que no es normal que hayan chicas que les cueste más llegar. Dejando clara esa anomalía y fomentando el que sí puedes, se hace mucho. La llamada me parece que es fundamental porque es un canto a la tolerancia. A la tolerancia a que tu amiga esté enfadada o sea diferente, a la amistad, a cómo es la amistad, al amor, a los distintos amores, a las distintas formas de entender el sexo. Yo en mi caso no he sentido nunca un caso muy evidente de desigualdad. Seguramente sí lo he vivido, pero yo lo tenía normalizado. Y si nadie se altera, yo no me puedo alterar. Entonces, haciendo un poco de retrospectiva, sí que he sentido a veces como que para que se me escuche tengo que decir menos tonterías que mis compañeros, no me puedo permitir hacerlo mal. Son como detalles que cuando estás rodeada de compañeros actores hay una cosita como de posicionarte para que se te tenga más en cuenta. Eso de que el sueldo de las mujeres en el cine sea más... Eso es otro rollo gigante porque el tema es que yo no sé qué cobran mis compañeros. No, yo sí. Claro. Los actores tienen que ver con el papel o con las sesiones o con lo que trabajen. Y en el caso de los técnicos, con la categoría y las funciones y las responsabilidades que tengas, pero no con que sean hombres y mujeres. Yo no lo he vivido, pero claro, no sé lo que hacían otros. Yo intuyo que en ciertos proyectos mis compañeros chicos cobran más que yo. Cada vez que dejas de currar y de repente tienes unos meses en los que no te llaman, te da la sensación de que no te van a volver a llamar nunca más, te da la sensación de que han descubierto que eres malísima, te pasa todo eso por la cabeza y es que la putada de los actores es que estamos muy expuestos y a veces nos sentimos un poco vulnerables. Sí, o sea, la inseguridad va con la profesión y seguirá pasando. Yo creo que mujeres fuertes e independientes y que se atreven hay desde siempre, en todas partes. Lo que pasa es que muchas veces no se enseñaba en el cine y ahora se está empezando a enseñar y eso es una manera como de contagio. Yo creo que va a la par la sociedad y a veces es una película quien abre la puerta un poquito a la sociedad o a veces es la película quien representa a la sociedad de ese momento. También es verdad que
que el cine, como cualquier sector, se retroalimenta de lo que conoce de alguna manera. Entonces, lo más difícil, es decir, cada año yo creo que se van abriendo pequeñas puertas a gente que va entrando nueva. Ya no para una mujer, sino ya de por sí para alguien que entra no es tan fácil porque no se abren tantas puertas cada año, pero se van abriendo. Entonces y es verdad que para las mujeres yo creo que todavía hoy sigue siendo más complicado. Como nos retroalimentamos, la proporción de hombres es mayor, hasta que lo rompes todo eso pasa tiempo. ¿Crees que cuando gana el Goya una mujer es como mayor presión, como distinción de cuando lo gana un hombre a cuando lo gana una mujer, tú personalmente? No, creo que no. Creo que cuando te dan un Goya de repente tienes más miradas puestas sobre ti y sientes como una cierta presión, una responsabilidad de estar a la altura, de cumplir las expectativas, pero no creo que tenga que ver con ser chico o chica. Creo que las chicas tenemos más presión en general porque hay menos personajes. Pues muchísimas gracias. Pilar Robla, muchísimas gracias, Ana Castillo. Gracias.